Así que, Elena, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación a este seminario y cuando quieras puedes empezar. Vale, muchas gracias, Enrique. Bueno, la presentación, sobre todo lo que tiene que ver con la primera parte, que son los sistemas de ventilación, está bastante relacionado con lo que ha explicado Carlos. En algunas cosas nos solapamos, pero voy a tratar de dar el punto de vista de los técnicos cuando nos enfrentamos al diseño, qué opciones tenemos y por qué elegir unos sistemas u otros en cuanto a la ventilación. Voy a compartir la pantalla. Aquí. Ya se te ve. Vale, perfecto. Voy a maximizarla. Y bueno, un poco aclarar las dudas a las que nos enfrentamos los técnicos cuando tenemos que diseñar el sistema de ventilación, cuál elegir, cómo se diseñan, qué opciones hay y por qué elegir un sistema de ventilación. Bueno, como has dicho, bueno, muchas gracias por invitarme a este seminario. Bueno, soy diseñadora certificada por el Instituto Passive House y además soy técnico de obra certificada también por el Instituto Passive House. Como Carlos ya ha explicado los principios del estándar Passive House, no voy a entrar a explicarlos, pero sí que me gustaría añadir unas puntualizaciones. El estándar Passive House lo que hace es hincapié... Elena, perdona que te interrumpa. Dime. Debes tener algo del Zoom, alguna ventana emergente o algo así, porque sí. Salir, no. No, salir no, porque te irías de la charla. Sí. ¿Qué hago? Pues, ¿qué se te ven? ¿Como manchas grises? A ver, ¿ahora? Se te sigue viendo una... Vale. Se minimiza. ¿Ya está? Y arriba a la derecha, esa, donde tienes el cursor, ahí tienes otra. ¿Puedes minimizar esa? ¿Esta? No, Sí. pero la puedo sacar. Ya Vale. está. ¿Vale? Ahora sí, genial. Muchas Vale. gracias. Nada. Bueno, pues la puntualización, bueno, lo que estaba diciendo, el estándar Passive House al final lo que hace es que hace mucho hincapié en el refuerzo de las medidas pasivas que forman parte del edificio, de forma que las medidas activas que tengamos que utilizar para la climatización sean las mínimas posibles. Hace hincapié sobre el aislamiento térmico de la envolvente opaca, sobre los elementos transparentes, sobre el diseño de los puentes térmicos para que no hayan pérdidas ni ganancias de energía a través de ellos, ni tampoco hayan patologías en el interior de las construcciones por humedades de condensación. Y también, como ha contado muy bien Carlos, pues lo que creamos es una lámina de hermeticidad al aire de manera que se garantice que no hayan infiltraciones incontroladas a través de la envolvente, pasos de instalaciones, encuentros entre los diferentes elementos constructivos, etc. Todas ellas, especialmente la última, que es la de la hermeticidad al aire, dan como consecuencia la utilización del sistema de ventilación mecánica y más concretamente con recuperación de energía o de calor. ¿Por qué es una consecuencia de la hermeticidad? Bueno, un edificio normal que no tiene un diseño o no ha prestado especial atención a la estanquidad al aire o a la hermeticidad al aire, tiene aproximadamente unas renovaciones entre 5 u 8 y 15 renovaciones hora. Es decir, que el edificio, sin que abramos ventanas, va renovando aire incontroladamente. Cuando nosotros tapamos esos agujeros y hacemos que el edificio sea hermético, la única forma que tenemos de ventilar es o de forma mecánica o de forma manual. También me gustaría aclarar que, aunque el estándar la ventilación mecánica es uno de los 5 principios del estándar Passive House, no es un requerimiento indispensable para la certificación. El estándar Passive House es un estándar prestacional. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que lo que hace es que establece unos valores máximos por ejemplo, de demanda y carga de calefacción,
de demanda y carga de refrigeración. También establece una máxima frecuencia de sobrecalentamiento, es decir, los días del año que la temperatura interior de las estancias pueden estar por encima de 25 grados. También la frecuencia de humedad. También establece la hermeticidad al aire del edificio con un ensayo a presión a 50 pascales, no puede ser superior a 0,6. Y luego establece una máxima demanda de energía no renovable y de energía primaria renovable. Energía primaria no renovable y energía primaria renovable. Aquí os traigo la hoja resumen de un edificio que estamos certificando Passive House, una vivienda en concreto, en el que podéis ver cuáles son los resultados después de aplicar todas las medidas pasivas y las pocas activas que necesita, en este caso, la vivienda. En la primera de las opciones, lo que se hace es una modelización utilizando una ventilación de doble flujo. Hemos incorporado un recuperador de calor para controlar la ventilación mecánica, o sea, para controlar la ventilación de la vivienda. En la segunda de las opciones es exactamente el mismo edificio, pero hemos quitado la opción de que la ventilación se produzca a través del recuperador, es decir, se hace a través de la apertura de ventanas. Como podéis ver, se produce un incremento sustancial en la demanda energética del edificio en régimen de calefacción y en la demanda energética del edificio en régimen de refrigeración, aparte de que la frecuencia de exceso de humedad supera con creces el límite del 10%. Es decir, el Passive House, la ventilación mecánica no es un requisito indispensable para la certificación Passive House, pero si no se incorpora la ventilación mecánica doble flujo, es bastante complicado alcanzar las prestaciones que nos marca el estándar. Bajar de esta cantidad a esta es muy difícil si no se cuenta con la ventilación mecánica de doble flujo. ¿Cuál es la alternativa que tenemos a la ventilación mecánica de doble flujo? Pues la apertura de ventanas. Bueno, las razones para... Esto es un poco el esquema de algunas de las partes que voy a explicar al principio, de las razones de salud, confort y ahorro energético. Y, bueno, lo que quería explicar que era el tema de la alternativa a la ventilación mecánica de doble flujo. La Organización Mundial de la Salud establece que para que un ambiente sea saludable, la concentración de CO2 no esté por encima de las 1000 partes por millón. Si queremos tener un nivel óptimo de concentración de CO2 en el interior de las estancias, se estima que se tiene que abrir las ventanas 1 hora cada 3 horas. Con esto conseguimos que hayan pequeños picos en las que las concentraciones de CO2 estén por encima de los 1000, pero ahora, por ejemplo, que estamos en una ola de calor, tenemos que pensar qué es lo que supone abrir las ventanas 1 hora cada 3 horas cuando hemos tardado un tiempo en climatizar. Si abrimos las ventanas 1 hora, toda la energía o todo el frío que hemos acumulado en las estancias para poder climatizar y estar en confort, lo perdemos y entra el calor o sale el frío, como lo queramos ver. Si optamos por la solución que creo que hace el 90% de las viviendas en España, que es la apertura 10 minutos matinal de las ventanas, podemos ver en este gráfico que en realidad no llegan a alcanzar los niveles deseados de concentración de CO2. Con lo cual parece que la apertura de ventanas no es ni lo más eficiente ni lo más adecuado, sobre todo en cuanto a mantener la calidad del aire interior. ¿Qué efectos tiene el CO2 sobre la salud de las personas? Bueno, pues hasta los 1500 partes por millón los niveles más o menos son aceptables. Lo que pasa es que a partir de las 1500 partes por millón la concentración, sobre todo en centros docentes o en centros de trabajo, se ve bastante mermada y superar las 2000 partes por millón pues puede crear dolores de cabeza, somnolencia, incluso puede afectar al sistema inmunológico, deprimiéndolo. Con lo cual, parece que el sistema de ventilación mecánica que está permanentemente renovando el aire es lo ideal para mantener las condiciones de salud en el interior de los edificios.
Aquí os traigo un gráfico de un edificio de uso educativo que se rehabilitó bajo el estándar Passive House, en el que se rehabilitó parcialmente, en el que se monitorizó un aula que estaba rehabilitada y un aula que no lo estaba. La monitorización al final lo que arroja son estos valores, que es un poco lo que Carlos ha estado tratando de explicar y que yo también he estado tratando de explicar. La concentración de CO2 alcanza o supera en algunos puntos las 4.000 partes por millón, en casi todo momento está por encima de los 1.000 recomendados y tampoco hay ni una temperatura ni una humedad constante. En cambio, cuando rehabilitamos bajo el estándar Passive House e introducimos un sistema de ventilación mecánica, lo que conseguimos es que las partes por millón de concentración de CO2 nunca superen las 1.000 y luego que la temperatura y la humedad más o menos se mantienen constante a lo largo de todo el horario de funcionamiento. Otro motivo es que la apertura y cierre de ventanas puede provocar concentraciones de humedad en determinadas horas del día, sobre todo en invierno, pues por ejemplo por la noche, cuando las temperaturas son menores y cuando estamos dentro de casa. Eso directamente puede provocar una patología que, bueno, es por todos conocida, que son las humedades de condensación superficiales o intersticiales. Los sistemas de ventilación mecánica más o menos mantienen, como ha mostrado Carlos, la humedad en torno al 50%. Eso lo que reduce es considerablemente la posibilidad de que se produzcan patologías por humedades de condensación, lo que llamamos MOS. Y luego, por otro lado, además creo que ha habido una pregunta en la que se hablaba de, bueno, ¿qué es lo que retenían los filtros? La OMS estima que el 98% de la población respira aire con altos índices de contaminación, partículas en suspensión del tráfico, polen, ácaros, otros contaminantes que también se producen de la actividad agraria. Y bueno, para muestra un botón, os traigo aquí unos filtros antes de su colocación y después de su colocación. Todo este aire o todas estas partículas que han quedado retenidas en el filtro, que todo el aire que viene del exterior pasa a través del filtro y queda retenido aquí, son partículas que hemos dejado de respirar. El cambio de los filtros, o sea, esto no es un filtro de un año, igual esto es un filtro en una gran ciudad que se pone así en un par de meses. Entonces, bueno, pues los cambios de los filtros también dependen un poco del sitio donde nos encontremos. Hay que ir revisándolos y cambiarlo conforme vayamos necesitando. Aquí hay otra muestra de otros filtros de otra marca en la que se puede mostrar el antes y el después. Y luego, por último, por un tema de ahorro energético. Aquí os traigo el mismo ejemplo que os he puesto al principio de la tabla resumen de los valores obtenidos de una vivienda certificada Passive House con ventilación de doble flujo o sin ventilación de doble flujo. Nosotros, mediante estas gráficas, lo que hacemos es evaluar, hacer un balance de energía, de pérdidas y de ganancias. Quedan reflejadas cuáles son las pérdidas que se producen a través de los diferentes elementos que componen la envolvente, muros, suelos, techos, ventanas, y también a través de la ventilación, que lo expresa en color verde. Por otro lado, tenemos las ganancias. Esto es en régimen de calefacción. Las ganancias a través de las partes transparentes, las ganancias internas y la diferencia entre las pérdidas y las ganancias, que está en color rojo, es la demanda de calefacción del edificio en concreto que tendríamos que suplir con medios activos. En este caso son 14,2 kilovatios hora por metro cuadrado y año. ¿Qué es lo que pasa si eliminamos de la ecuación la ventilación mecánica de doble flujo? Bueno, pues podemos observar que las pérdidas a través de la ventilación, a través de la apertura de ventanas, se dispara, pasa de 3 a 12,3. Y en consecuencia tenemos que dimensionar o aumentar los medios activos para poder climatizar, en este caso en invierno, la vivienda en cuestión, con lo cual
se ve claramente que hay una gran pérdida energética a través del sistema de ventilación cuando no se cuenta con un recuperador de calor. Los tipos de sistemas que podemos, a la hora de diseñar, podemos optar, el que ha contado Carlos, que es un sistema centralizado o en forma de estrella, que lleva incorporado unos silenciadores y que separa el retorno de aire viciado de las zonas húmedas de la impulsión de aire limpio hacia las estancias secas. ¿Qué desventajas? Las ventajas son pues, que es un sistema más ordenado y necesitamos 2 únicos silenciadores. Es un pelín más caro porque gastamos más tubo, porque daros cuenta que cada tubo tiene que ir a cada una de las estancias. Y luego está el otro sistema, que es el sistema en espina de pez o en cascada. El pro de este sistema es que gastamos menos tubo, es un poco más barato, pero el contra es que tenemos que incorporar en cada una de las bocas de impulsión y de retorno los silenciadores para que no se produzca la comunicación acústica entre las diferentes estancias. Eso en cuanto a los sistemas centralizados, una única máquina, un único recuperador y los tubos de distribución. Luego están, por otro lado, los sistemas descentralizados que, como preguntaba antes Cristian, se suelen utilizar para rehabilitación. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Bueno, pues están los recuperadores que se colocan en las zonas secas o vivideras de la casa, esto también es un recuperador de calor, y luego un sistema de extracción directa en las zonas húmedas. Estos son recuperadores de calor de corriente alterna, ¿vale? Y me explico. Durante un ciclo, lo que hace, por ejemplo, esta parte de aquí es que admite aire desde el exterior y se sincroniza, por ejemplo, con este que está aquí, que está en la habitación, que expulsa aire hacia el exterior y que recupera la energía antes de expulsarla. Esto lo que genera es una corriente de aire de barrido que garantiza la ventilación de lo que sería la vivienda. Cuando cambian, digamos, el sistema, se alternan, este recuperador cogería aire del exterior y le transmitiría la energía que ha recuperado antes de expulsar el otro aire al aire que entra desde el exterior y este se pone en modo expulsión, de manera que la corriente de aire que se genera es en sentido inverso. Obviamente estos sistemas tienen que estar sincronizados, es decir, para que el sistema esté equilibrado, no se produzcan ni presiones ni depresiones. Cuando este expulsa, este impulsa y cuando este impulsa hacia el interior, este expulsa hacia el exterior. La única excepción, como he dicho, es el sistema de ventilación que se incorpora en el baño, que solamente expulsa porque si impulsara podría generar una corriente de aire hacia el interior y los malos olores entrarían dentro del resto de estancias que llamamos secas. También, como ha explicado Carlos, hay 2 tipos de recuperadores, unos que son estáticos y otros que son entálpicos. Este en concreto es un entálpico rotatorio que también, como ha dicho una compañera en los comentarios, genera rotaciones. También está el sistema entálpico que tiene patentado Zehnder, que no tiene esta forma, sino que también tiene forma de diamante. Desde el punto de vista energético o desde el punto de vista arquitectónico a la hora de elegir un sistema u otro, ¿cuáles son las diferencias desde el punto de vista técnico? Bueno, pues los sistemas estáticos en general tienen un mayor rendimiento total que los sistemas entálpicos, son más baratos de comprar y son más baratos de mantener. No pasa lo mismo con los entálpicos, pero tal y como muy bien ha explicado Carlos, los sistemas entálpicos lo que hacen es que recuperan humedad, con lo cual viene muy bien tanto en las zonas húmedas de verano, porque digamos que deja la humedad fuera de la casa, no la mete dentro, con lo cual el confort hidrotérmico en el interior es mejor. Y luego en invierno lo que hace es que deja la humedad dentro, con lo cual no reseca el ambiente. Entonces, dependiendo de las condiciones climáticas o de la localización donde se encuentre nuestro proyecto, deberíamos optar por un sistema o por un tipo de recuperador u otro.
Sí que me gustaría hacer hincapié en una cosa, y es que el recuperador de calor para mí está mal definido. En realidad es un recuperador de energía, porque tenemos asociada la idea de que el recuperador de calor funciona en invierno, es decir, este sería el régimen de invierno, el aire caliente es expulsado hacia el exterior, pero antes de ser expulsado se le roba la energía que tiene para pasársela al aire que llega desde el exterior y meterlo dentro calentito, ¿vale? Pero es que este sistema funciona de la misma manera en verano, es decir, impide que el calor del exterior entre en el interior, de manera que la refrigeración activa que utilizamos también es recuperada en cierta manera en régimen de refrigeración en verano. Esto es muy interesante cuando los técnicos nos tenemos que enfrentar al diseño o al dimensionamiento de los sistemas de los medios activos de la refrigeración en verano, porque tenemos que saber que hay una parte de la refrigeración que no se va a perder a través del sistema de ventilación. Y luego, además, hay una ventaja de los sistemas de ventilación, que la mayor parte de ellos llevan incorporado lo que llaman el free cooling. El free cooling tiene un sistema un sensor de temperatura, de manera que en verano, cuando la temperatura exterior es inferior a la temperatura interior, directamente lo que hace es que el aire caliente se expulsa hacia el exterior, el aire interior caliente de la casa se expulsa hacia el exterior sin pasar por el recuperador. De esta manera, el aire frío, que está a menor temperatura que el interior de la vivienda, entra directamente y se produce la refrigeración gratis a través del sistema de ventilación. Y esto también se tiene en cuenta a la hora del dimensionamiento y el cálculo de los sistemas activos para edificios Passive House. También existen, que creo que también ha habido una pregunta y también Carlos ha hecho ha pegado una pincelada. Se puede utilizar un sistema de doble flujo tradicional en el que se coge el aire del exterior, o también se puede hacer un pretratamiento de aire. Bien, en el caso con una batería, o sea, con un sistema eléctrico, que luego explicaré, colocado en esta zona de aquí, ¿vale? Cuando pasa el aire, normalmente son baterías de precalentamiento cuando estamos en climas muy fríos, para que el aire frío, cuando llegue al recuperador, si está muy frío, no se produzca congelación, ¿vale? Es en climas bastante extremos. Pero también tenemos la opción de hacerlo de forma natural, ¿vale? Que es pasar mediante un pozo canadiense, se pasa el aire a través del terreno, que es un intercambiador de temperatura natural, de manera que el aire se atempera, pasa de -8 a 4 grados. Esto es un ejemplo. O bien en verano, que pasa de 32, va cediendo energía al terreno y llega al recuperador con 20, con lo cual prácticamente estaría climatizado, según este ejemplo. También es una de las opciones a tener en cuenta a la hora de diseñar los sistemas de ventilación. Y otra cuestión que también ha explicado Carlos es el diseño de la impulsión y del retorno. Cuando tenemos el retorno conducido, ni siquiera con el retorno, ahora lo veréis en el siguiente ejemplo en el que explico un poco cómo diseñamos y cómo dimensionamos los sistemas de ventilación, ¿vale? Las diferentes opciones que tenemos son estas. La deseable, por decirlo de alguna manera, es esta, ¿vale? En la que la cascada de aire que se produce de ventilación es de arriba hacia abajo y entonces se envuelve, digamos, todo el ambiente. Pero bueno, existen otras opciones, que es la impulsión del aire en horizontal, en la que tendríamos que tener en cuenta la velocidad del aire, que está limitada por un tema de corriente de aire y de las rejillas, de manera que la impulsión llegue hasta el final de la sala.
Existen otras opciones como la impulsión y el retorno por el suelo o bien la impulsión y el retorno en partes altas, aunque estas dos son las más utilizadas. Y también se pueden utilizar otras estrategias como poner un obstáculo para generar una caída y sobre todo tener en cuenta la geometría de las estancias para que todo el caudal de aire y toda la ventilación llegue a todos los rincones de las diferentes estancias. Aquí os traigo algunos de los caudales que se utilizan en Passive House a la hora del dimensionamiento y de la ventilación de las estancias. En residencial, bueno, como pasa con el RITE, depende un poco del uso, se utilizan unos caudales u otros. Bueno, aquí tenéis unos ejemplos y luego ya más centrados en residencial, cuáles son los caudales mínimos y los caudales máximos que se utilizan. En general, cuando nosotros afrontamos el diseño o el dimensionamiento de una red de ventilación, partimos de los caudales mínimos de las zonas húmedas para luego dimensionar las de impulsión, que tenemos, digamos, cierta variabilidad, ¿no? Y bueno, os pongo un ejemplo de una vivienda que estamos certificando, en la que bueno, tenéis aquí el diseño con los caudales que hemos previsto para la planta superior y la planta inferior. ¿Esto cómo se dimensiona? Bueno, pues partimos de los caudales mínimos de los aseos, 30 metros cúbicos hora, 30 y 30, y a partir de ahí partimos de los caudales mínimos de las zonas secas, 20, 20 y, bueno, y 30 en el dormitorio doble. Y procuramos que el barrido de aire, desde la impulsión hasta el retorno, vaya barriendo todas las estancias para que todas las estancias tengan una correcta renovación de aire. Por ejemplo, en este caso el sistema está equilibrado porque impulso 20 y retorno 20, pero en este caso de aquí, que impulso 20, aquí tengo 30 de retorno. Bueno, pues ¿cómo lo hago? 20 me pasan del dormitorio, con lo cual queda barrida esta zona de aquí, y otros 10 los tengo que aportar de una de las estancias secas, por ejemplo, de la zona de estar, que tiene 20 y 20 metros cúbicos hora de impulsión. De esta forma hago que 10 pasen a través de este pasillo, con lo cual se me produce el barrido de esta zona, y otros 20 que me sobran de aquí y los 10 que me sobraban de aquí, hago que, bueno, aquí veis que el sistema está equilibrado, pasen y peguen un barrido desde arriba hacia abajo a través o bien de las escaleras o bien de esta doble altura que está diseñada. Y nuevamente volvemos a empezar en la planta de abajo. Esta parte de aquí queda equilibrada con este aseo con ducha, ¿vale? Que tiene solamente 20 metros cúbicos de retorno, y los otros 10 me producen el barrido de toda esta zona, más los otros 30 que vienen de arriba a través de la doble altura y a través de la escalera, que me pasan a través de la cocina y que en parte retornan por la expulsión por el retorno de la cocina y por el retorno que lleva incorporado este cuarto de instalaciones. De esta manera es como nosotros solemos hacer el equilibrado. Tenemos una hoja Excel y bueno, así garantizamos que todo el aire que se impulsa se retorna a través de la conducción de aire. Por otro lado, tenemos los sistemas activos de climatización en edificios Passive House, que vienen a complementar un poco todo el tema de la ventilación que os he estado explicando de doble flujo. La ventilación interviene bastante en las estrategias de climatización que se van a utilizar, entre otras cosas porque ayudan a la distribución de la climatización. Como ya os he explicado antes, el principio del estándar Passive House es potenciar los principios pasivos para reducir al máximo los principios activos.
En este caso tenemos el ejemplo del termo de café y la cafetera, en el que el termo, introduciendo líquido caliente, gracias a sus propiedades térmicas, es capaz de mantener el líquido caliente en su interior sin aporte constante de energía, mientras que la cafetera necesita una resistencia que está aportando energía constantemente. Bueno, pues nosotros en los edificios Passive House tratamos de hacer termos de café para que la energía que necesitamos para climatizar el interior de las estancias no se pierda. Tampoco se gane por radiación, obviamente, sobre todo en climas cálidos y en régimen de verano. De manera que consigamos llegar al ideario, ¿no?, del siglo XXI. En el siglo XIX, pues prácticamente no había sistemas de climatización, la gente se apañaba con chimeneas que generaban fuentes de calor puntuales, y la evolución pasó al siglo XX, en el que, sin hacer hincapié u observar la envolvente térmica, nos empezamos a hinchar los edificios de diferentes sistemas para la producción de agua caliente, para el sistema de climatización, de refrigeración, para el sistema de calefacción, sin pararnos a pensar que la mejor manera de poder climatizar es conservar la energía para que no se pierda y reducir al máximo los sistemas de climatización, de manera que consigamos simplificar todos los sistemas activos lo máximo posible. La filosofía del estándar Passive House, el ideario de la muerte, sería que se pueda climatizar todas las estancias a través del caudal mínimo de aire necesario para mantener la calidad del aire interior. Mediante una fórmula que tiene en cuenta el calor específico del aire, el mayor salto térmico, la ocupación y qué más, esperadme que mire bueno, creo que eso es todo. Se llega al valor de 10 vatios por metro cuadrado. Ese es el valor de carga de calefacción y de refrigeración que nosotros utilizamos para el dimensionamiento de los sistemas activos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que para uso residencial y para el dimensionamiento de los sistemas activos se utilizan 100 vatios por metro cuadrado, y en uso terciario se llega hasta los 200 vatios por metro cuadrado, con lo cual la reducción de la carga es de hasta un 90%. ¿Qué fórmulas más o menos se utilizan, que ya lo hemos visto antes, de manera simplificada, aunque luego los cálculos que hace el estándar Passive House son bastante más complejos? Es la demanda de energía del edificio es un balance entre pérdidas y ganancias. Es el mismo gráfico que os he enseñado anteriormente, en el que hacemos un balance de energía donde se tienen en cuenta todas las pérdidas que hay a través de los diferentes elementos que hay en los edificios, y aquí tenemos una evaluación de las ganancias, de forma que la diferencia es la energía que nosotros tenemos que utilizar o la demanda de energía del edificio y el dimensionamiento que tenemos que tener en cuenta para los medios activos. Yo voy a explicar solamente los sistemas más habituales que utilizamos en edificios Passive House. Obviamente sistemas hay 1000, pero no tengo tiempo para explicarlos todos, entonces voy a hacer un pequeño resumen de cuáles son los que normalmente utilizamos y cuáles a grandes rasgos son sus pros y sus contras para que el técnico que se tenga que enfrentar a un diseño de los sistemas activos pues pueda saber más o menos cuáles son las diferentes opciones. Como he dicho, el ideal de la muerte es poder climatizar a través del aire de impulsión de la ventilación mecánica. Existen máquinas en el mercado que incorporan pequeñas baterías que calientan el aire una vez que pasan por el recuperador y que permiten la climatización del aire de impulsión que se va impulsando a todas las estancias vivideras o secas de los edificios. Además, estos sistemas, bueno, este sistema es únicamente un sistema de climatización a través del aire de ventilación. Hay algunos sistemas que también incorporan dentro de la misma máquina producción de ACS, con lo cual tenemos un todo en uno perfecto o casi perfecto. También tiene algunas pegas, ahora os las explicaré.
Estas máquinas, luego la veremos, sirven tanto para calefacción como para refrigeración. ¿Cuáles son los contras y los pros que tienen estas máquinas? Bueno, como veréis, los COPS o la eficiencia energética de la máquina es muy elevada. ¿Por qué? Porque el intercambiador está colocado justo a la salida del aire de expulsión, que siempre va a tener unas condiciones térmicas, el aire, muchísimo mejores que las que serían si tomaran el aire directamente desde el exterior. ¿Por qué? Pues porque el recuperador no tiene una eficiencia del 100%, tiene una eficiencia superior al 75%, entonces siempre cuando el aire sale al exterior no sale a la misma temperatura que la temperatura del exterior, siempre sale en verano un poquito más fresquito y en invierno un poquito más calentito. Entonces, el intercambiador aprovecha esta mejora del aire para hacer el intercambio aire-agua en este punto, con lo cual mejora considerablemente los COPS de la máquina. Como veréis, la potencia es muy pequeña y el contra de estas máquinas es que tienen los caudales o los volúmenes de aire muy limitados. Es decir, están limitados la superficie a climatizar o a ventilar con esta máquina. Estamos hablando, por ejemplo, en viviendas entre 120 y 180 metros cuadrados. A partir de esa superficie o tendríamos que utilizar dos máquinas o tendríamos que recurrir a otro sistema, ¿vale? Luego también, para poder alcanzar estas potencias de climatización, obviamente la envolvente tiene que estar muy bien diseñada para que la demanda del edificio sea muy pequeña. Y bueno, aquí un poco una imagen del destripe de la máquina, en el que aquí se incorpora el kit de producción de ACS. Este sería la máquina sin producción de ACS, para que veáis un poco el tamaño o lo que sería la máquina. Luego también está la posibilidad de la utilización de bombas de calor. En este caso es una bomba de calor geotérmica, en el que el intercambiador de calor se produce con el suelo, el intercambio de calor se produce con el suelo. La ventaja que tienen estas bombas de calor es que sirven también tanto en régimen de calefacción como en régimen de refrigeración, y luego el interior el sistema para climatizar el interior puede ser el que nosotros elijamos, es decir, puede ser radiadores, puede ser suelo radiante o pueden ser fan coils. Y además también permite la producción de ACS. Y luego también una bomba de calor, pero de manera aerotérmica, es decir, que el intercambio de calor se hace en vez de con el terreno, se hace con el aire. La producción de agua caliente sanitaria, en este caso para calefacción, permite la producción de ACS y luego también la producción de calefacción para utilizarlo de la misma manera que la anterior, o bien mediante fan coils, o bien mediante radiadores o mediante suelo radiante. El clásico de los clásicos es la caldera de gas, que nos sirve para la producción de ACS y para la calefacción, o bien mediante suelo techo pared radiante o bien mediante radiadores, y que además pueden incorporar un apoyo de solar para reducir o mejorar el rendimiento de la caldera. Y luego, tendríamos lo que sería la batería de postcalentamiento, pero eléctrica. Es decir, solamente produce calentamiento de aire. Pueden ser eléctricas y pueden ser de agua. Bueno, las de agua también pueden producir refrigeración, ¿vale? Pero las que más se utilizan suelen ser las eléctricas, y se colocan después de pasar por el recuperador el aire de impulsión, antes de la impulsión a todas las estancias. El hándicap es que solamente sirve para invierno, es decir, en régimen de calefacción, y que también tiene una potencia limitada. No supera los 2000 vatios, que bueno,
dependiendo de la superficie y de la carga de calefacción que nos salga de cálculo según el PHPP, que es el programa de cálculo del Passive House Institute, puede ser suficiente, pero normalmente hace falta algún apoyo, pues, bueno, ahora os explicaré algunas de las estrategias que utilizamos. Y bueno, este sería, digamos, el menos deseable desde el punto de vista ecológico, puesto que, bueno, tiene un rendimiento de 1 a 1 y no deja de, bueno, pues de ser menos eficaz o menos eficiente que el resto de sistemas. Y bueno, otra de las soluciones por las que solemos optar es por una estufa de biomasa, que tiene que tener, no vale cualquiera, tiene que tener unas características muy específicas, ya que tienen que ser estancas para poder mantener los niveles de hermeticidad que exige el Instituto Passive House de 0,6 renovaciones hora a un ensayo de presión de 50 pascales. Hay que observar muy bien cuáles son las fichas técnicas de los productos y asegurarnos que son realmente estancas al aire. De manera que la admisión de aire que se utiliza para la combustión o viene incorporada a través de un tubo que sobrepasa la envolvente o bien a través de la propia chimenea de expulsión de la combustión colocada un poquito antes, ¿no? Además, a esta estufa se le puede acoplar un hidrokit, lo que se llamaría una hidroestufa, que además serviría para la producción de ACS, que además también, si queremos, se le puede incorporar el apoyo de la energía solar. El hándicap que tiene, bueno, pues que la producción de agua caliente queda supeditada al uso de la estufa, con lo cual, digamos que el acumulador no puede ser simplemente un acumulador, sino que también tiene que ser capaz de producir ACS cuando no necesitamos la estufa. Y bueno, pues eso puede empeorar un poco lo que son las demandas de energía primaria no renovable de la vivienda. Y bueno, los sistemas son un poco los mismos que los que hemos visto para las bombas de calor. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar los sistemas activos? Bueno, como os he dicho, que la demanda y la potencia o la carga de calefacción que nosotros utilizamos es de 15 kilovatios por metro cuadrado y año o 10 vatios por metro cuadrado. Y bueno, que se tienen en cuenta las pérdidas de distribución a través de la red de conductos. Solemos mayorar un poco el tema de en torno a un 20% lo que son las cargas de calefacción, puesto que bueno, puede venir una ola de frío o una ola de calor que sobrepase las temperaturas medias que estimamos para los cálculos y que pueda dejar un poco corto esas potencias estimadas para el dimensionamiento de los equipos. También hay que tener en cuenta que todo lo que es la red de ACS tiene que estar muy bien aislada, no solamente en todo lo que es la tubería, sino también en todas las conexiones, en todas las llaves, puesto que se pueden producir condensaciones debido a las temperaturas de consigna con las que trabajamos tanto en invierno como en verano, y sobre todo en verano y para clima cálido, porque las ganancias que se generan a través de la expulsión de calor cuando las tuberías no están bien aisladas penalizan mucho la demanda y la carga de refrigeración con la que estamos calculando, ¿no? O sea, alcanzar ese estándar o esas prestaciones que marca el estándar de construcción Passive House. Luego, también se suelen poner... nosotros trabajamos con una temperatura de consigna de 20-21 grados en invierno, con lo cual se puede generar cierto disconfort en zonas como, por ejemplo, los baños, que cuando salimos de la ducha el agua está caliente y podemos notar sensación de frío. Entonces, se suele poner una pequeña aporte de calor a través de toalleros, que además también pueden ayudar a las estrategias de calefacción, puesto que como tenemos el retorno a través de los baños, es decir, el retorno del aire viciado a través de los baños, este aire que está un poquito más caliente se incorpora a la recuperación, al recuperador, de manera que calienta el aire que entra desde el exterior y directamente ese aire caliente se va impulsando a las estancias secas, con lo cual
se suele utilizar estos pequeños aportes para el diseño de la estrategia de los sistemas de calefacción de este tipo de edificios. Sobre todo, bueno, esto es en concreto en uso residencial o bueno, en hoteles y cosas así. Y luego también una cosa que hay que tener en cuenta es que todas las temperaturas interiores son uniformes, superiores a los 17 grados, con lo cual la estrategia de colocar radiadores, por ejemplo, al lado de las ventanas, que son un punto frío para anular ese disconfort, no son necesarias. Y luego, a nivel de nuestra experiencia personal, el usuario tiene mucho que decir en los sistemas de climatización. Nosotros no diseñamos un sistema de climatización sin la participación directa del usuario final, de lo que sería en este caso el promotor. ¿Por qué? Pues porque cada uno tenemos unas sensaciones de confort diferentes. Hay gente que no quiere por ningún caso que le pongas un aire acondicionado porque los odian. Hay gente que es un suelo radiante sí o sí. Hay gente que no quiere, que son creyentes al 100% del sistema Passive Housing y no quieren sistemas activos. En fin, que el diseño de los sistemas activos dependen muy mucho, en este caso, de las preferencias de los usuarios. Normalmente suelen opinar bastante, pero en este caso digamos que la opinión es prácticamente crucial, ¿no? De cuáles son sus preferencias de confort. Y bueno, ya por último, aconsejaros que hay que tener en cuenta, sobre todo en los sistemas de calefacción, la inercia. Por ejemplo, los sistemas de suelo radiante, todo el mundo ahora es como una cosa súper demandada porque generan confort y trabajan a baja temperatura y es un calor como muy uniforme, pero por ejemplo en Passive House, que no tiene los edificios no tienen pérdidas energéticas, pueden generar disconfort por exceso de calor. ¿Por qué? Porque cuando el termostato alcanza la temperatura que toca, corta lo que es la distribución de agua a través del suelo radiante, pero la inercia del suelo sigue tirando calor. Y como no hay pérdidas a través de la envolvente, empieza a subir la temperatura y al final el usuario final lo que hace es acaba abriendo ventanas para disipar ese exceso de calor. Por otro lado, para la refrigeración, aquí tenéis también una muestra de cuáles son los sistemas activos más demandados o que, mejor dicho, que solemos utilizar al final o que más solemos utilizar con una lista de pros y contras de cada uno de ellos. Y están los sistemas convencionales, split o multi-split, con una distribución a través de conductos. Solemos optimizarla también con la utilización de Earthon, que son, bueno, no sé si lo conocéis, son unas trampillas que están motorizadas, que están conectadas a unos termostatos, de manera que puedes anular la climatización de ciertos espacios o incluso mantener los diferentes espacios a diferentes temperaturas. Otra vez la aerotermia, en este caso para frío, que también pues puede incorporar un sistema de producción de ACS. En general estos sistemas, y hasta lo que yo conozco, no son capaces de producir ACS y refrigeración a la vez. Con lo cual hay que tener en cuenta que cuando está el sistema de refrigeración activo no se está produciendo ACS. Y siempre se prioriza la producción de ACS frente a la refrigeración. Entonces, normalmente lo que se suele hacer es que se programan las máquinas para que la producción de ACS se haga en horas donde el uso de los sistemas de refrigeración son mínimos o no son necesarios, como por ejemplo las últimas horas de la noche o las primeras horas de la mañana. Y luego volvemos otra vez a las máquinas compactas que, como os he dicho antes, gracias a la batería que llevan incorporado antes de la impulsión a las diferentes estancias, se puede producir la climatización o la refrigeración, en este caso, del aire de impulsión, con todas las limitaciones que os he explicado antes. La bomba de calor, a través de un intercambio
bueno, de un intercambio geotérmico, en este caso con la refrigeración a través de fan coils, o bien con el resto de sistemas, suelo radiante, suelo refrescante, techo refrescante o pared refrescante. Sí que me gustaría puntualizar una cosa, y es que el suelo refrescante tiene un hándicap, y es que es fácil alcanzar la temperatura de rocío y se pueden producir condensaciones superficiales en verano, puesto, como muy bien ha explicado Carlos, el aire caliente tiene más carga de humedad y entonces, dependiendo de la temperatura a la que vaya tanto el suelo como el techo, como las paredes, puede producir condensaciones superficiales. En este caso, y si estamos en un edificio Passive House, bueno, pues sería recomendable utilizar un recuperador de calor entálpico para controlar que la humedad interior no sobrepase ciertos niveles y que no se produzcan, digamos, estas condensaciones. Y luego, por último, y que nos demanda más gente de lo que se piensa, es el aire en movimiento. Aquí os he traído unas tablas. Esto es para gente que no quiere por nada del mundo utilizar el aire acondicionado y utiliza los sistemas pasivos o semipasivos para la climatización. Os estoy hablando del free cooling, del que os he hablado antes, de la ventilación cruzada, de patios con vegetación que generan, bueno, los típicos patios mediterráneos, etcétera, etcétera. Y luego, además, incorporan pues, ventiladores que lo que hacen es que generan una corriente de aire que mejoran la sensación térmica. Aquí os he traído un gráfico en el que, por ejemplo, podéis ver que a 25 grados, dependiendo de la temperatura o de la humedad relativa del aire en el interior de las estancias y de la velocidad del aire, la sensación térmica es una u otra. Esto, ¿cuál es, digamos, la sensación que se tiene? Estas tablas también se pueden llegar a utilizar a la hora de explicarle al cliente cuáles son, si opta por esta opción, pues cuáles son las estrategias y qué condicionantes va a tener o qué velocidad del aire se le tiene que programar el ventilador para que esté confortable. Y bueno, esto es todo. Creo que he sido puntual. Muchas gracias por vuestra atención y nada, si tenéis cualquier duda, porque no he podido profundizar por el tiempo en muchas cosas, y nada, si tenéis cualquier duda, encantada de responder a lo que sepa. Y ya está. Pues Elena, la verdad es que has tenido bastante ayuda con la resolución de las dudas. Han estado aquí sí. Han estado apoyándote Carlos Rico y bueno, tu compañera Isabel Sánchez también, que no la has mencionado, pero que bueno, que es compañera tuya, que también estuvo en la presentación correcto, en la conferencia que hicisteis en Firamaco. Le damos las gracias también a ella por resolver todas las dudas. Y bueno, en principio no tenemos ninguna más de última hora, con lo cual daríamos por terminada esta intervención y bueno, pasaríamos ya a la última de las presentaciones. Elena, pues nada, gracias por, como te decía antes, por aceptar la invitación. Creo que ha sido una intervención muy, muy interesante. Y bueno, concluimos con la última. Gracias a vosotros, Enrique. Muy bien, Elena. Hasta pronto. Chao.